Un papado de 15 días. Si te lo cuentan así de primeras, suena chiste, ¿no? Suena a broma, ¿sí? O a un error de imprenta en un libro de historia. Exacto. Pero no, ocurrió. En abril del año 896, un hombre llamado Bonifacio VI se sentó en el trono de San Pedro y duró, pues eso, apenas 2 semanas. Es un parpadeo en la historia. Un pontificado tan breve que es facilísimo pasarlo por alto. Pues hoy vamos a sumergirnos en un documento que analiza precisamente esta figura y sobre todo su época. Y la misión que nos propone es fascinante. No se trata solo de contar la biografía de un papa olvidado, sino de entender qué nos revela un momento tan convulso sobre una institución milenaria. Vamos a intentar descubrir cómo un episodio de debilidad extrema, puede paradójicamente contar una historia de increíble continuidad. Y es que esa es la clave de todo el asunto. El pontificado de Bonifacio VI no se puede entender de forma aislada. Sería como mirar un solo fotograma de una película de terror. Es en realidad una ventana a uno de los momentos más caóticos del papado, el llamado Siglo de Hierro. Para entender a este papa de 15 días, tenemos que mirar la Roma en la que vivió. Y no era un centro espiritual. No, para nada. Era un campo de batalla. Estaba desgarrada por facciones, por venganzas sangrientas, una lucha brutal por el control de la sede apostólica. Su historia es el síntoma de una crisis mucho mayor. Una crisis que además estaba a punto de estallar de la forma más macabra que uno pueda imaginar. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en ese escenario. El documento sitúa la elección de Bonifacio VI justo después de la muerte de un papa muy importante, Formoso, y usa una frase que a mí me ha impactado. Habla de un clima de descomposición moral y política. Pero lo que más me ha llamado la atención es que todo esto, según dice, desembocaría poco después en el llamado Sínodo del Cadáver. A ver, ¿qué estaba pasando en Roma para llegar a algo tan tétrico? Pues mira, lo que hay que entender es que el papado en el siglo IX no era solo una institución espiritual. Para nada. Era poder, poder puro y duro, Poder terrenal, exacto. inmenso. Tenía territorios, ejércitos, una influencia política que coronaba emperadores. Y claro, un premio tan grande atrae a depredadores. El documento describe una Roma controlada en la práctica por 2 o 3 familias aristocráticas que luchaban a muerte por poner a su candidato en la sede de Pedro. O sea que la elección de un papa no tenía nada que ver con lo que imaginamos hoy, no era un cónclave de cardenales rezando. En absoluto. Era el clímax de una guerra de poder. Imagina una ciudad sin ley, con ejércitos privados de estas familias patrullando las calles. El Coliseo no era una ruina turística, era la fortaleza de una de las facciones. ¡Qué barbaridad! Y la elección de un papa se decidía con sobornos, con alianzas secretas, con violencia en plena calle. Y el sínodo del cadáver, que ocurriría justo después de Bonifacio, es la apoteosis de ese odio. Explícalo un poco más, porque el nombre ya de por sí es tremendo. Es que el evento es peor que el nombre. El sucesor de Bonifacio, Esteban VI, que era de la facción enemiga del Papa Formoso, el que había muerto antes. ¿El anterior a Bonifacio? Exacto. Pues este Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver de Formoso 9 meses después de su muerte. Lo vistieron con las vestiduras papales, sentaron el cuerpo, ya putrefacto, en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán y lo sometieron a un juicio formal. Un momento. ¿Un juicio a un cadáver? Un juicio a un cadáver, como lo oyes. Y no solo eso, le asignaron un diácono joven, aterrorizado, para que se escondiera detrás del trono y respondiera en nombre del muerto. No me lo puedo creer. Pues así fue. Obviamente el veredicto fue de culpabilidad. Anularon todas sus ordenaciones, le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que bendecía y arrojaron el cuerpo al Tíber. ¡Madre mía! Ese era el nivel de la crisis. Y Bonifacio VI llega al poder justo en medio de ese torbellino, en la calma que precede a esa tormenta macabra. Con ese contexto, la figura de Bonifacio VI se vuelve todavía más extraña, porque el texto revela un dato que, a primera vista, parece un error. Antes de ser papa, había sido suspendido del sacerdocio en 2 ocasiones. Y el documento es muy claro, no fue por herejía, sino por motivos disciplinarios vinculados a los conflictos políticos. A ver, ¿cómo es posible que alguien con ese historial, alguien a quien la propia Iglesia le ha dicho 2 veces no eres apto, acabe siendo papa? Parece una contradicción insalvable. Es que esa es la pregunta del millón, y la respuesta nos lo dice todo sobre la época. Su elección es un reflejo crudo de la situación. No fue elegido papa a pesar de su pasado problemático. No me digas qué. Probablemente fue elegido a causa de él. Espera,
¿Me estás diciendo que su currículum problemático era un punto a favor? Exacto. Era su principal atractivo para la facción que lo apoyó. Piénsalo, ellos no buscaban un santo, ni un teólogo, ni un líder. ¿Buscaban a alguien manejable? Justo. Alguien con un pasado turbio que lo hiciera vulnerable y, por tanto, completamente dependiente de ellos. Alguien a quien pudieran controlar, a quien chantajear si hacía falta. No querían un papa fuerte, querían una marioneta. Es decir, su debilidad era su principal cualidad. Su defecto era su mayor virtud para quienes lo eligieron. Precisamente. Has dado en el clavo. Su elección no fue un error del sistema. Fue el sistema de la época funcionando a la perfección. Un sistema basado en el poder y la manipulación. Fue una consecuencia directa del colapso de la autoridad moral. El texto lo dice muy bien. La institución estaba atrapada entre presiones aristocráticas y tensiones internas. Bonifacio VI en realidad no es tanto el protagonista como el producto de esas circunstancias. Entiendo. Lo eligen por ser manejable, pero todo se desmorona en solo 15 días. Es un suspiro. ¿Qué nos dice el documento sobre por qué duró tan poco? ¿Murió de viejo o hay algo más oscuro? El documento es cauto aquí, porque las fuentes son escasas y se contradicen. La versión más extendida es que murió de gota, una enfermedad que al parecer ya padecía. Vale. Pero, y esto es importante, el texto no descarta la posibilidad de presiones políticas extremas. Que en la Roma del siglo IX suena a eufemismo. Claro, puede significar cualquier cosa, desde un derrocamiento forzado hasta un envenenamiento. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Así que tenemos un papa marioneta que dura 2 semanas y desaparece. No dejó documentos, ni bulas, nada. A primera vista, es la definición de un fracaso. Un pontificado totalmente irrelevante. Desde un punto de vista político o administrativo, sí, un cero a la izquierda, vamos. Y sin embargo... Siempre hay un sin embargo. Siempre. Desde la perspectiva eclesiológica, que es la que propone el documento, su caso es absolutamente fundamental. Esa aparente irrelevancia, esa brevedad, no se ve como un fracaso teológico, sino como un síntoma de la crisis. Lo crucial aquí, y esto es lo que el documento quiere subrayar, es que a pesar de todo, la elección dudosa, la brevedad, la falta de legado, la sucesión apostólica no se interrumpió. El ministerio continuó. ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Que aunque el hombre fuera débil o el contexto un caos absoluto, la institución como tal seguía adelante como si nada? No como si nada, sino a pesar de todo. Esto nos lleva a una idea central del documento. La validez del cargo no depende de la perfección moral del elegido. La Iglesia, según esta visión teológica, puede reconocer que las circunstancias de la elección fueron imperfectas, por decirlo suavemente. Ya. Pero aún así afirma la continuidad del ministerio. Es una distinción sutil pero muy importante. No se dice que su elección fuera buena, pero se afirma que la cadena de sucesión, la línea que se remonta a San Pedro, no se rompió. Vale, entiendo la perspectiva teológica, pero seamos sinceras. ¿No suena eso un poco a justificación a posteriori? Una forma elegante de decir, tuvimos un desastre de papa, pero no importa porque la institución es divina. Es una objeción muy razonable, claro que sí, y el propio documento juega con esa tensión. No lo presenta como una verdad evidente, sino como una paradoja. Si conectamos todas las piezas, el documento plantea algo muy provocador. Dice que si la Iglesia fuera una construcción meramente humana... ¿Una empresa o un reino, por ejemplo? Exacto. Si fuera solo eso, episodios como este, y los que vinieron después, habrían destruido su credibilidad para siempre. Ninguna institución puramente humana sobrevive a sus peores líderes de esta manera. De acuerdo. Entonces el argumento no es no importó, sino más bien el hecho de que sobreviviera a esto es lo realmente significativo. Justo a eso iba. El caso de Bonifacio VI se convierte en un argumento apologético, casi en una prueba de fe. La idea que se expone es que la supervivencia de la institución a través de sus peores momentos, de sus episodios más vergonzosos, sugiere una resiliencia que va más allá de lo puramente humano. El texto subraya una verdad que puede resultar incómoda. La divinidad, según esta teología, no actúa solo a través de figuras heroicas o contextos ideales, sino también en medio de la debilidad extrema. Es una forma de decir que la fortaleza de la institución no reside en la impecabilidad de sus miembros. Y que de hecho la impecabilidad no es un requisito. La promesa de la Iglesia, según esta perspectiva, no es de estabilidad política, sino de fidelidad esencial al Evangelio, incluso cuando las apariencias y las acciones de sus líderes dicen todo lo contrario.
Durante esos 15 días de caos, los sacramentos que se celebraban en una parroquia de la Galia o en un monasterio de Hispania conservaban su eficacia. La fe apostólica seguía siendo la misma. Nunca lo había pensado de esa manera. Es como si la fragilidad del recipiente hiciera más evidente que el contenido no proviene de él. La debilidad humana no rompe la sucesión, sino que de alguna manera la pone a prueba y, paradójicamente, evidencia su supuesta naturaleza trascendente. Es dado en el clavo. Esa es exactamente la conclusión a la que apunta el documento. Bonifacio VI encarna esa dimensión. Su brevísimo y, lamentable paso por la Cátedra de Pedro es un recordatorio de que esta institución ha sobrevivido a crisis que habrían desintegrado a cualquier reino o imperio. No es un testimonio de la grandeza de un hombre, sino un argumento sobre la capacidad de la institución para perdurar a pesar de las inmensas flaquezas de los hombres que la dirigen. Entonces, para recapitular, un pontificado de 15 días en el siglo IX nos ha llevado a explorar una Roma que era un campo de batalla, la elección de un papa polémico, que parecía más una marioneta que un líder, y finalmente a una reflexión teológica muy profunda sobre la debilidad humana y la continuidad institucional. El caso de Bonifacio VI no es una historia de éxito, ni mucho menos. Es un testimonio de supervivencia en medio de una presión casi insoportable, como dice el documento. Y nos deja con una lección importante, que creo que trasciende lo puramente religioso. A menudo buscamos la perfección en nuestros líderes y en nuestras instituciones, ya sean políticas o culturales. Esperamos que sean infalibles, pero la historia que hemos analizado hoy sugiere algo distinto, que la fortaleza a largo plazo, la resiliencia, quizá no se encuentre en la ausencia de errores, sino en la capacidad de resistir a pesar de las imperfecciones humanas más evidentes. Y hay un último punto del documento que me parece fascinante y aterrador a partes iguales. Señala que el pontificado de Bonifacio VI, con todo su caos, solo acentúa la crisis. No fue el punto más bajo. Fue la antesala. Exacto. Su paso fugaz simplemente preparó el escenario para que la furia estallara con su sucesor, dando lugar a uno de los episodios más oscuros de la historia del papado, el Sínodo del Cadáver. Y eso nos deja con una última reflexión. Si un momento tan frágil como este fue solo el preludio de algo mucho peor, ¿qué nos enseña esto sobre la capacidad de las instituciones para sobrevivir a sus puntos más bajos? Y sobre todo, ¿dónde está la línea? ¿Cómo se distingue entre una crisis que destruye una institución desde dentro y una que, paradójicamente, con el paso de los siglos puede llegar a reforzar el mensaje central que esa institución representa?